Bueno, por favor busque su Biblia aquí si está por primera vez. Abra su Biblia en Gálatas, el capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Hemos estado hablando de cultivar fruto espiritual en nosotros por medio del Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Se ha sentido como un granjero estos días? ¿Cómo va esa cosecha en su vida? ¿Está creciendo en los frutos del Espíritu o en el fruto del Espíritu? ¿Está notando que el Espíritu de Dios está trabajando en su vida? ¿Le está dando espacio a eso? ¿Está abonando? ¿Está cultivando? ¿Sí o no? Yo quiero saber si hay algunos trabajando en eso, porque eso me ha mantenido a mí muy ocupado. Pero quiero saber si es lo mismo con ustedes o no. Bueno, déjenme contarles cuál ha sido mi experiencia desde el inicio de esta serie. No sé cuál ha sido la suya, pero voy a compartir la mía con respecto a esta miniserie de lo que hemos estado hablando del fruto. Quizás la razón por la que nos detuvimos aquí en este versículo, en el versículo 22 especialmente, del capítulo 5, fue porque Dios quería inquietarme por medio de su Espíritu para que pudiésemos dimensionar la cosecha que Él puede dar en un cristiano, pero también a través de su iglesia. Y yo he estado pensando muchísimo. Es más, he estado orando por algunos de ustedes con nombre propio que puedan dar fruto en algunas cosas que sé que están luchando y que necesitan reemplazar una obra de la carne por una obra o por un fruto del Espíritu en sus vidas. Pero si solamente estamos viendo eso, como quizás a veces vemos videos o mensajes en las redes sociales y no trabajamos en eso, creo que vamos a perder gran parte de lo que el Señor puede hacer en esta serie. Y esta serie no ha terminado. No estamos hablando de una serie del Espíritu Santo, es una serie sobre Gálatas, pero yo creo que esta serie ha sido muy buena para la iglesia. Y sería muy triste que no fuéramos edificados a través del Señor y de su palabra. Es por eso que esta serie quizás ha trabajado más en mí que en ustedes, porque he visto la necesidad como pastor de trabajar específicamente, de orar más por estas cosas y ser un poco más intencionales. Creo que la iglesia lo necesita, como ya dije. Normalmente los mensajes que predicamos en el púlpito logran estar presentes durante unos días. O sea, uno predica un mensaje y quizás el martes, miércoles todavía uno está pensando en eso. Pero esta serie ha ido un poco más allá, ¿sí? Porque me ha obligado y me ha dado la oportunidad de pedirle a Dios más que lo que yo estoy viendo en la Escritura sea algo real en mi vida. Y otra vez estoy pidiendo lo mismo por ustedes, pero todos deberíamos estar en la misma página. Yo sé que eso es difícil, pero es algo que no nos corresponde a nosotros, es pedirle a Dios que su Espíritu lo produzca en nosotros. Si esto está sucediendo también en tu vida, entonces lo que debería pasar es que estamos aprovechando la serie y en un momento vamos a ver una cosecha de eso, en algún momento. Todavía hay mucho más que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Quiere cultivar, no solamente hablando del fruto del Espíritu. Él quiere usarnos para la gloria de Dios y para los propósitos divinos. Pero Él tiene que formar su carácter en nosotros para podernos usar. Y por eso es que veo de tanta importancia y quería usar esto como introducción para que todos meditemos un poco más en esto. Si usted no ha escuchado los mensajes anteriores a esta serie, todos están en nuestras páginas, puede usted entrar y escuchar o reescuchar el mensaje, también es una buena práctica. Como era de esperarnos, hoy vamos a estudiar la quinta cualidad del Espíritu. Y ahí estamos en Gálatas, entonces el capítulo 5. Y quiero que leamos nuevamente el pasaje, para hacerle justicia al pasaje también y para que otros entiendan de qué hemos venido hablando. Entonces les invito nuevamente
que por favor abran sus Biblias ahí si no lo han hecho. Y leamos el pasaje nuevamente desde el versículo 16. ¿Están bien? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Yo creo que cuando leímos eso por primera vez, lo leímos de una forma muy rápida. Pero no sé si lo notaron, que hay una batalla entre las obras de la carne y lo que quiere hacer el Espíritu de Dios. Hay una pelea dentro de nosotros todo el tiempo. Y yo expliqué eso y lo ilustré cuando hablamos de ese pasaje. Pero eso es algo constante, eso es algo que ocurre minuto a minuto. Todos los días estamos en esa batalla. Pero, dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. 17 pecados mencionados ahí, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese fue otro mensaje. Y llegamos al versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La forma en que nosotros morimos a todo lo que Él mencionó en esa lista de los deseos y las obras de la carne, la forma en que crucificamos todos esos deseos, es dejando y pidiéndole al Espíritu de Dios que produzca los frutos que Él está mencionando aquí en nuestra vida. Es decir, que puede ser que no estemos obedeciendo la palabra de Dios y, como dice aquí el Señor o Pablo a través de su Espíritu, crucificando la carne. Puede ser que no lo estemos haciendo. Puede ser que estemos viviendo de forma remota en la carne siendo cristianos. Eso es una posibilidad. No es una opción. No es que hay dos categorías de cristianos, que unos pueden vivir en la carne dándole rienda suelta a la carne y otros andando en el Espíritu. No, el llamado aquí es claro y Pablo dice que hay una sola forma de caminar y de vivir para Dios y es andando en el Espíritu. Pero es posible que eso todavía esté ocurriendo, a pesar de que ya hablamos acerca del amor, a pesar de que ya hablamos del gozo, la paz, la paciencia, a pesar de eso. Puede ser que todavía esté ocurriendo que hay personas que no están crucificando su carne, que se resisten a hacerlo, porque el pecado está tan arraigado en nosotros que nos cuesta morir a eso. Lo que debe caracterizar a un cristiano son las cualidades que menciona aquí el apóstol Pablo. Aunque el odio sea más promovido en esta sociedad y en estos tiempos que estamos viviendo, ya vimos que el amor debe tomar ese lugar. Aunque predomine una tendencia depresiva o triste, somos llamados a vivir gozosamente. Eso es lo que acabamos de leer. Aunque vivimos en tiempos de guerra y se promueve la guerra, se promueve la división, debemos vivir como pacificadores. Eso es lo que dice Pablo ahí. Conscientes de que estamos en una era de la tecnología y donde las cosas avanzan a una velocidad impresionante que nos ha hecho seres impacientes, el llamado es a vivir pacientemente. También ya lo vimos.
Dios desea que seamos pacientes, con virtudes, que estudiamos y que hoy podemos poner en otro punto y cómo podemos sacarle, digamos que hacer jugo de todas esas virtudes, porque estamos hablando del fruto del Espíritu. ¿Cómo podemos sacarle el zumo a todo eso? Pues aquí aparece otra virtud que nos ayuda como a exprimir todo eso. Ahora, lo que yo encuentro y lo que he visto en esta serie, lamentablemente, es que como estamos hablando de un solo fruto, ¿cierto? Y las características de ese fruto, es como si estuviéramos hablando de una mandarina y quitamos los gajos de la mandarina o las partes de la mandarina para definirlas. Pero lo que yo encuentro es que si no hay una parte del fruto que esté bien, el fruto no está bien. Es decir, usted no puede decir, yo estoy bien en amor, estoy caminando bien en amor, pero lo demás no. Las otras 9 cualidades del Espíritu no son conmigo. Pero como yo soy dado al amor, entonces ese es mi llamado. No. Creo que todavía necesitamos entender que lo que Pablo menciona aquí es un llamado para todos los cristianos. Es decir, que si tú exprimes lo que hemos visto hasta ahora aquí, el resultado va a ser el siguiente fruto, o la siguiente cualidad de ese fruto, que es la benignidad. Vamos a leer el pasaje nuevamente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Recuerdan que hemos venido hablando que el amor produce gozo, el gozo produce paz, la paz produce paciencia. Entonces es obvio decir que todas esas cosas producen benignidad. Pero también es obvio decir que sin benignidad no puedo producir amor, gozo, paz o paciencia. Eso funciona en las dos direcciones. Y por eso es que nos cuesta muchas veces, porque nosotros a veces elegimos cómo queremos vivir. Elegimos a quién queremos amar, con quién queremos estar bien. Y así no funciona. Porque es un solo fruto que el Señor quiere producir en nosotros a través de la persona del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, lo que hoy vamos a hablar es de la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Primero vamos a definir lo que es la benignidad. Después de eso, después de hacer la definición de ello, vamos a ver la fuente de la benignidad y luego cómo luce en la práctica esa benignidad. ¿Ok? Pero quiero pedirles ahora que oremos. Padre, gracias te damos esta mañana por permitirnos llegar a este lugar. Estamos deseosos de escucharte a ti, Señor, porque tú nos conoces a todos minuciosamente, Señor, la forma en que vivimos. Conoces nuestros pensamientos, nuestras pasiones más profundas, nuestros deseos que nos arrastran, nos alejan de ti. Pero también, Señor, sabes dónde estamos espiritualmente. Si somos tus hijos, si tu Espíritu mora en nosotros, lo que Él quiere hacer en nosotros para acercarnos a ti, Señor, para que reflejemos más la imagen de tu Hijo Cristo en nosotros. Pero, Señor, no podemos hacerlo sin ti. Ayúdanos, Señor. Permite que las palabras escritas en este libro, Señor, sean usadas de forma poderosa para lo que fueron inspiradas, Señor, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ayúdanos, Señor. Bendícenos hoy con tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos. Quita cualquier distracción que haya en medio de nosotros. Y si no hemos visto a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, abre nuestros ojos para verlo a Él, para verte a ti y rendirnos hoy a ti. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es definir un poco lo que es benignidad. Y saben que eso es un poco complejo, porque no es una palabra común. ¿Cuántos usaron esa palabra esta semana con alguien? Es que usted no es tan benigno, a menos de que se llama benignidad o algo así. ¿Alguien usó esa palabra esta semana? No la usamos a menudo, ¿verdad? Es una palabra extraña, es una palabra bíblica, pero es un tanto extraña. En algunas Biblias incluso es reemplazada por la palabra amabilidad. Bueno, eso ya suena, pero deforma un poquito lo que de fondo significa la palabra benignidad.
porque es como una faceta nada más, pero es mucho más profunda. Al mirar la naturaleza de esta palabra, en hebreo, por ejemplo, y de hecho aparece muy pocas veces, me sorprendió que aparece muy pocas veces, creo que son como 6 veces en hebreo, y en griego también aparece muy poquitas veces la palabra. Pero cuando nosotros buscamos la raíz de la palabra, nos encontramos con otra palabra. Voy a mencionar algunos salmos para que ustedes escuchen cuál es la palabra más común de donde viene esta palabra benignidad. Salmo 69:16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. Salmo 135:3. Alaba a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. ¿Vieron la palabra benignidad ahí? No aparece, pero aparece la raíz de donde viene la palabra. Ahora, las palabras que encontramos en los salmos son benigno y no benignidad, que es la palabra que aparece en Gálatas. ¿Okay? Aunque esto está en hebreo porque son salmos, obviamente, de ahí viene la palabra. ¿Sí? Estas palabras están muy relacionadas entre sí, aunque hay diferencias también entre las dos palabras. ¿Cuál es la diferencia más notable? Que la palabra que nosotros leímos aquí en los diferentes salmos, benigno o bueno, Jehová es bueno, nuestro Dios es bueno, es el adjetivo. ¿Okay? O sea, eso describe solamente la cualidad de la persona, cuando usted dice que Él es bueno. Ahora, no podemos decir eso de cualquier persona. Levante la mano, ¿quién es bueno? Mejor no la levante. Porque no hay ni uno bueno. El único bueno es nuestro Dios. Entonces, en esencia, cuando estamos hablando de algo benigno, estamos hablando de algo bueno. Alguien que tiene ese carácter, esa actitud benigna de ser algo bueno, algo tierno, algo que conlleva la idea de amable, compasivo, que muestra una actitud suave, preocupante por los demás, que muestra su bondad, pero no es, y ahí es donde quiero que me presten atención porque es difícil, no es solamente amabilidad, sino que en su esencia es bueno. Déjeme explicarlo. Cuando una persona tiene un tumor y necesitan saber si el tumor es benigno, o sea, bueno, o si el tumor es maligno, ¿qué hacen? Lo llevan a un laboratorio, ¿cierto? Sea una biopsia, una muestra, y ahí hacen un análisis. ¿Para qué? Para definir en origen de esa masa, en esencia, si lo que estamos viendo es algo bueno o es malo. ¿Comprenden? O sea, no estamos hablando simplemente de algo que hacemos, porque yo puedo hacer algo bueno, pero sin ser benigno. Ya me van a entender más adelante. Yo puedo estar haciendo cosas, pero no necesariamente porque sean cosas buenas. O en sí pueden ser buenas, pero no puede ser que la intención con la que yo la haga sea buena. ¿Entienden la idea? Entonces la palabra benignidad conlleva la idea del carácter de la persona. Alguien benigno en su esencia es completamente bueno, mientras que cuando hablamos de benignidad estamos hablando del sustantivo, que es más la acción. Benignidad es la acción, lo que hacemos, pero conlleva la idea de lo bueno. ¿Me están entendiendo? Haga esto si me entiende, y si no, para saber si me entienden, ¿ok? O diga amén o ayayay, lo que quiera, pero déjeme saber si me están entendiendo. Tito reconoció la benignidad cuando dijo estas palabras. La benignidad de Dios, nuestro Salvador. Él definió a Dios como un Dios benigno, es decir, que en su esencia, eso es Tito 3:4, en esencia Dios es bueno, pero no solamente que es bueno porque hace cosas buenas, sino que es bueno en su esencia porque Él es bueno. ¿Ahora sí? Entonces nosotros podemos hacer cosas buenas, pero ¿cuál es el problema? Que no somos buenos.
Pero la benignidad es algo que se produce en nosotros siendo nosotros malos, perversos, como algo bueno que nos lleva a hacer acciones buenas. Esa es la benignidad. Entonces, cuando hablamos de Dios, su raíz nos lleva a pensar en algo benigno o algo mejor, algo superior, o mejor dicho, algo bueno propio de Él, que solamente está en Él, que descansa en Él. ¿Ok? El problema con esta palabra es que es fácil de confundir, porque pensamos en la benignidad otra vez como en algo de amabilidad, simplemente de ser suaves con las personas o considerados con las demás personas. Pero somos muy convenientes cuando de eso se trata. ¿Con quién generalmente usted es amable? Pues con alguien que es amable con usted, ¿verdad? Pero generalmente usted es amable con alguien que no es amable con usted. No, yo no los conozco a todos, pero sé que esa no es la tendencia, a ser amables con quien no son amables con nosotros. Pero en la esencia de la benignidad, eso es lo que haría la benignidad. Les doy un ejemplo. ¿Dios es amable con nosotros? Sí. ¿Y nosotros somos pecadores? Sí. ¿Nosotros le respondemos bien a Dios por todo lo que Dios hace por nosotros? No. ¿Pero Dios responde bien para nosotros? Sí. Porque Él es benigno. O sea, Él no hace nada malo, aunque la gente ponga en duda eso. Y es por no entender en esencia quién es Dios. Porque Dios a veces toma decisiones que a nosotros nos cuesta entender, comprender. ¿Por qué? Porque no entendemos su justicia, porque no entendemos su santidad, porque no entendemos su misericordia, porque no entendemos su bondad, porque no entendemos su amor. Entonces desligamos eso. Algunas personas se quedan con la idea de que Dios solamente es amor. Sí, Él es amor, pero no podemos olvidar que Él es justo. Entonces, si combinamos esos dos atributos de Dios, esas dos perfecciones de Dios están en Dios. Y eso conlleva muchas veces a Dios a hacer algo que no nos gusta. Aunque Él es amor, hace cosas que son justas. Y a nuestros ojos muchas cosas no son justas. Porque desde aquí hacia allá se ve todo diferente, pero desde donde Dios está hacia acá, las cosas se ven diferentes. Es decir, la percepción de Dios hacia nosotros es tan diferente que la percepción que nosotros tenemos hacia Él. Pero todo eso tiene que ver con quién es Él. Y al entender mejor a Dios, entonces podemos someternos mejor a Él. ¿Ok? Entonces la amabilidad no solamente es un sinónimo de esta palabra benignidad. Es un poco más profundo. ¿Y por qué es un problema en nosotros? Ya les dije, porque ustedes pueden ser amables. Cuando yo entré esta semana, yo pedí hacer un trabajo, ¿sí? Entonces los hombres que me hicieron el trabajo fueron diferentes personas y me hicieron el trabajo y me estuvieron llamando que el trabajo ya estaba listo. Entonces yo estuve un poco ocupado y no fui ese día, fui al otro día. Mentiras, fui hasta el tercer día, pero el trabajo estaba listo hace 3 días y usé 3 o 4 personas diferentes para hacer ese trabajo. Y lo sorprendente es que cuando yo llegué al lugar, en una bodega grande, una empresa grande, todos me saludaron, ¿no? ¡Hola! Señor, ¿cómo está? Amigo, bienvenido. Cada persona a la que yo le debía fue tan amable conmigo. Yo he entrado una cantidad de veces a ese lugar y nunca he recibido esa amabilidad. De pronto por el dueño que me conoce. Pero los trabajadores no son así. ¿Por qué ellos eran tan amables? Porque había algo conveniente para ellos. Así somos nosotros, esa es nuestra naturaleza de la amabilidad. Puede ser amable cuando está de buen ánimo, simplemente su estado anímico. Entonces, usted es amable cuando todo está bien a su alrededor. Usted es amable cuando está recibiendo amabilidad de otro. Cuando de pronto se le dispara la moralidad y otros están observando, entonces usted quiere ser amable, ¿cierto? Pero ¿es su esencia en sí mismo ser amable?
No se avergüencen, tampoco es la mía. No somos así. No somos amables por naturaleza. No somos benignos por naturaleza. Entonces lo que Pablo dice aquí es que como no somos así, no tenemos eso, necesitamos su espíritu para que Él produzca en nosotros ese tipo de amabilidad. No solamente para producir cosas buenas, sino hacerlas con buenos propósitos, con buenas intenciones, con las intenciones correctas. Y no solamente para que la gente, porque la gente no lo nota. Alguien me saluda amablemente y yo no sé por qué lo está haciendo. Pero Dios sí. Eso tiene un valor agregado para Dios. Cuando hay beneficios de por medio, tenemos esa tendencia a ser amables. Los que trabajan en eso, ¿verdad? Porque hay otros que no importa si hay beneficios o no, no quieren ser amables. Pero hablamos de eso como la idea de trabajar en pro de cultivar en nosotros un carácter de una persona amable. Pero en realidad estamos hablando, eso contrasta mucho con lo que dice aquí Pablo, porque él habla del fruto del Espíritu, del carácter del Espíritu en nosotros. Con Dios la benignidad es la disposición, digámoslo así, la disposición constante de Dios de hacer el bien, incluso a quienes no lo merecen. Eso es benignidad. Es una disposición de parte de Él, no dependiendo de Él, no. Es su estado natural de hacer el bien, incluso a quienes no lo merecen. Y yo digo, amén. Gracias, Señor, por eso. Porque imagínense que ese no fuera un atributo de Dios. Que solo Dios hiciera bien a quienes le hicieran bien a Dios. ¿Estaríamos aquí? No estaríamos aquí. Es por su gracia que Dios nos acepta como somos y por su esencia en sí de ser un Dios benigno. Entonces, cuando manifestamos benignidad nosotros estamos reflejando la imagen de Dios o la imagen con la que Él nos hizo a nosotros en Cristo y damos testimonio a otros de quién es Él. Otra vez, pero eso no debe estar sujeto a algunas circunstancias. Debe ir un poco más allá y eso es lo que vamos a hablar en unos minutos. Veamos entonces la fuente. Ya hablamos del origen y ya hablamos del uso de la palabra, cómo se ve. Ahora hablemos de la fuente. Pues esto es demasiado obvio, pero no viene de nosotros, sino que viene del Espíritu. El fruto es benignidad. El fruto del Espíritu es benignidad. Al igual que las otras características, no las podemos producir nosotros. No está en nosotros hacerlo. ¿Usted conoce a alguien amable? ¿Sí o no? Que todo el tiempo es amable, que raya por su amabilidad. ¿Esa persona no falla en ser amable? Sí, hay personas así, pero incluso hay personas que son así y no son cristianas. Aunque eso es raro encontrarlo. ¿Sí? Son bichos raros de todas formas. Y uno quiere tener una persona así en atención al cliente en la empresa, ¿cierto? Que conteste el teléfono, que sea la primera persona con la que usted se encuentra cuando ingresa, ¿sí? Con una sonrisa y siempre. Pero no necesariamente esas personas son cristianas. Es decir, que hay algo detrás de la amabilidad todavía, que es a lo que apunta otra vez Pablo cuando habla del Espíritu. Algo que él mismo había experimentado, que lo llevó a entender mejor esto. Sí se puede producir en nosotros a través del Espíritu, la benignidad, porque es una virtud suya, no es una virtud moral. ¿Recuerdan en otro mensaje? Habíamos hablado, por favor pongan su dedo ahí, vamos a Juan capítulo 15. Yo he hecho referencia en esta serie en varias ocasiones a este pasaje de Juan, el capítulo 15.
Y me gusta mucho la relación que hay entre lo que dice aquí el Señor y lo que dice Pablo. Porque yo no sé si Pablo estaba pensando en esto cuando el Señor le reveló lo del Espíritu Santo. Miren cómo dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando? Jesús. Él dice, yo soy la planta. La planta de uvas. Y mi Padre es quien pone la planta. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿quién es el pámpano? Nosotros, ¿sí? O los que están unidos a la vid. Dice, todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor aquí? Que en sí el fruto no depende de él mismo para producirse, sino que depende de estar en la vid. ¿Cierto? Es sentido nada más. Solamente tiene que estar en la vid. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para que el Espíritu de Dios produzca en nosotros la benignidad de la que Pablo está hablando a los Gálatas? Lo mismo, permanecer en Él. Ahora, el problema es que pasamos demasiado tiempo permaneciendo en nosotros. Eso suena extraño, ¿cierto? En modo carne, ¿sí? Usamos mucho tiempo pensando en nosotros, en lo que sentimos, en lo que pensamos, en la forma en que queremos que nos traten. Y obviamente eso nos lleva y despierta en nosotros y promueve todas las cualidades de la carne, las obras de la carne. Pero si pasamos tiempo en la vid y permanecemos en la vid, el resultado obvio es que eso produzca un fruto espiritual en nosotros. Es por eso que animamos a cada persona que esté leyendo su Biblia, que esté orando en casa. Si usted solamente espera llegar a la iglesia cada domingo, que es algo bueno, a la escuela dominical, los que llegan temprano, y luego al servicio, y espera que en la semana haya un buen fruto de eso, yo difiero de que vaya a tener una buena semana. Y no es por eso que venimos, para tener una buena semana, sino que al tener una comunión con el Señor diariamente, todos los días, oración, lectura, meditación diariamente, usted no va a poder ir a otro lugar el domingo que no sea la iglesia. Es decir, el resultado de lo que hacemos entre semana, de la forma en que vivimos entre semana para el Señor, se debería ver el domingo en la iglesia. Pero invertimos eso. Queremos que la forma en que vivimos el domingo resulte bien el resto de la semana. Es todo lo contrario. Entonces, si permanecemos en la vid, si la rama permanece en la vid, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace la rama cuando está conectada ahí a la vid? Se alimenta de ella, sustrae de ella los nutrientes que necesita. Pero si nosotros no hacemos eso y no permanecemos en Cristo, en su palabra, en oración, pues es difícil que haya una cosecha espiritual que se produzca el amor, el gozo, la paciencia, la paz. ¿Ven lo importante que es nuestra vida devocional? Hermanos, esta es la clave, si hay una clave de la vida cristiana. El tiempo que tú dedicas diario, personal a Dios, cuando nadie te está viendo, cuando nadie te está calificando.
Tú puedes estar incluso en un seminario, tú puedes estar en el grupo de líderes de la iglesia, puedes estar haciendo muchas cosas para el Señor, pero no necesariamente estar permaneciendo en el Señor. Y todo lo demás es bueno, pero al fin no produce cosas buenas. Porque Dios espera de nosotros y nos anhela a nosotros, no lo que nosotros hacemos. ¿Ustedes creen que Dios nos necesita a nosotros? ¿Alguien cree aquí que Dios lo necesita? No. Pero Dios nos quiere usar para su gloria. Eso es algo que yo sé que no podemos entenderlo. ¿A mí? Sí, ¿cómo Dios nos puede usar? Pero para eso necesitamos de Él. Y por eso es que Juan nos da la forma correcta en hacerlo. Permanecer en mí. Hay una frase del pastor John Piper, él hablando de esto de la benignidad, él casi que la define, pero escuchen lo que él dice. Es solo humano responder en la misma medida. Eso es algo humano. Pero Cristo requiere de su iglesia lo que es más que humano, y es benignidad. O sea, hay personas afuera que pueden ser amables, mejor que nosotros, más amables que nosotros. Y es normal si esto ocurre afuera. Pero lo que el Señor espera de la iglesia no es solamente amabilidad, es benignidad. Son acciones buenas, pero siendo bueno. Y para eso necesitamos su Espíritu, porque no somos buenos. Alguien me preguntó la semana pasada acerca de la paciencia, que si eso es para algunos o es para todos, es decir, que si era un don o no, que si todos estábamos llamados a ser pacientes o no, o si más bien era como un don que Dios le daba a algunos. Y quiero aclarar eso porque aunque yo ya lo mencioné, es importante que todos entendamos eso. Quiero repetir eso, porque los dones también son dados por el Espíritu Santo. De hecho, creo que con los hermanos que predicamos hemos hablado de hacer una serie acerca de los dones, oren por eso. Pero el Espíritu Santo también da los dones a todos los creyentes. Sí, a todos los creyentes, pero no da los mismos dones a todos. ¿Ok? ¿Eso es claro? Es decir, que algunos tienen el don de maestros, el don de ayudas, el don de fe, diferentes dones, el don de sabiduría, pero no todos necesitan tener el mismo don. Mientras, o lo contrario, es que el fruto del Espíritu es para todos. Todos estamos llamados al amor, a vivir en amor, a mostrar el amor, a ser pacientes, a vivir en gozo, a tener benignidad los unos con los otros. Eso no es una opción. Ahora tenemos que trabajar en eso, tenemos que cultivar eso. ¿Cómo lo hacemos? Dejando que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas, porque no lo podemos hacer nosotros. Si usted dice, bueno, voy a hacer usted puede preguntarle a Google o a ¿cómo se llama? A ChatGPT. ¿Cómo convertirme en una persona amable? Él le puede dar unas claves, pero no es eso. En realidad es solamente dejar que el Espíritu de Dios trabaje en mí y usted pedirle a Él para que eso se produzca de adentro hacia afuera. No sea solamente algo aquí mecánico, algo simplemente moral o intelectual. Políticamente hablando, eso está bien, pero no es algo espiritual que Dios desea. Pablo dijo en otra de sus cartas a los Efesios 4:32, escuchen, bueno, vamos a leerlo juntos, creo que es necesario. Capítulo 4 de Efesios. El versículo 32. Dice el versículo 32, antes sed, ¿qué dice? Benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Eso es un mandamiento? Sean benignos. ¿Es un imperativo? Es decir, no es una opción. Y si ustedes leen el pasaje, en el contexto del pasaje de Efesios, él dice que el Espíritu de Dios se contrista, ¿sí?, cuando vivimos en las obras de la carne, amargura, enojo, gritería, maledicencia. Y dice que el contraste de eso es ser benignos, ser amables, que el Espíritu de Dios produzca en nosotros esa amabilidad. Nuevamente, no quiero dar la idea de que nosotros podemos producir eso, pero que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros para producir eso. Pero sin una relación correcta con Jesús, eso no va a ocurrir. Necesitamos comunión diaria con Él. ¿Cómo luce en este momento la benignidad del Espíritu de Dios o de Jesús en tu vida? ¿Otros notan eso en tu vida? ¿Es algo que se percibe? Vamos a mirarlo a la luz del testimonio de Jesús, porque el mejor ejemplo que tenemos es el de Jesús, para poder hacer una buena evaluación. Entonces, ahora hablemos de la manifestación de benignidad, o cómo se vive la benignidad con el ejemplo de Jesús. ¿Por qué Jesús es el mejor ejemplo, el mejor modelo? Porque Él es el único bueno, en su esencia, ¿sí?, sin pecado. Y eso nos ayuda a ver la benignidad como debe lucir, algo real. ¿Recuerdan cómo respondió Él a algunas situaciones? Primero, ¿cómo respondió Él con los pecadores? Pensemos en algunos casos que conocemos bien. Tenemos por un lado a la mujer adúltera. ¿Cómo respondió Jesús con la mujer adúltera? Habían una cantidad de personas a su alrededor. Juan capítulo 8 describe la escena. Hombres dispuestos a matar a esa mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer había cometido un pecado. ¿Qué hace Jesús? Jesús pacientemente, están todos gritando, alterados, porque esta es una mujer adúltera, le citan a Jesús la ley. Jesús se agacha, se inclina, escribe algo en el piso. No sé si fue una flecha hacia ellos. Voy a preguntar a Jesús qué fue lo que escribió. Pero después de que Jesús escribe algo en el piso, entonces Jesús se levanta y dice que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué pasó? Ninguno de ellos. Jesús dijo que si ellos no lo podían condenar, tampoco Él. Él le ofreció su perdón, Él le ofreció una oportunidad. ¿Quién hace eso? Una multitud de personas dispuestas a golpear a la mujer, a matar a la mujer, a condenarla por sus acciones. Y Jesús dice, te perdono. Una escena de esas es tremenda, ¿cierto? Yo les conté, a ver si tengo minutos, yo les conté un día que atraparon a un ladrón que me robaron algo. El ladrón me robó algo, ¿cierto? Les conté eso alguna vez, en un semáforo. Y en menos de minutos querían matar al ladrón, ¿sí? Llegaron hombres de todo lado con cascos y le pegaban. Y a la vuelta de 5 minutos yo estaba como un escudo frente al ladrón, evitando que lo mataran. Y la gente gritaba, déjalo, déjalo, vamos a matarlo, vamos. Sí, él me hizo daño, pero eso no era mi trabajo, condenarlo a él. Yo tenía que denunciarlo, y lo hice, por cierto. Pero no podía tomar la justicia, y eso es lo que hacemos normalmente. ¿Por qué? Porque no somos buenos. En esencia no somos buenos, estamos dados a lo malo. Nuestra inclinación es hacer lo malo y a responder al mal con mal. Pero Jesús no. Él vio una mujer adúltera
Y él respondió con benignidad, porque él es bueno. Otro caso para no hablar de, porque las mujeres dicen, pero siempre las mujeres. Hablemos de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Alguien dice que Zaqueo fue el que inventó la DIAN. Por eso su fama no era buena. Era un recaudador, pero además de eso, porque Mateo también fue recaudador, era uno corrupto, ¿sí? Alguien que se identificaba porque no... Lucas capítulo 19 narra también eso, de los versículos 1 en adelante. Pero ¿cómo trató Jesús a ese hombre, a Zaqueo? ¿Recuerdan la escena? Él entró a su casa y lo trató con respeto, con amor, con amabilidad. ¿Qué hicieron la gente que observaba a Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Es que no sabe lo que este hombre hace? ¿No sabe a qué se dedica? Y Jesús está siendo amable con un hombre que obviamente no merece amabilidad. Ese es el punto. Nadie merece ser tratado amablemente, ninguno, porque todos somos pecadores, pero Dios nos pide que seamos benignos con ellos, que mostremos que podemos ser buenos porque Dios está en nosotros y produce cosas buenas para ellos, no porque nosotros seamos buenos, sino que Él está en nosotros y nosotros podemos producir el fruto de benignidad para la gloria suya con las demás personas. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Recuerdan el caso de Pedro? Eso es una escena muy tierna, yo creo, porque Pedro niega 3 veces a Jesús. ¿Qué debería haber hecho Jesús en el próximo encuentro con Pedro? Reprocharle, ¿cierto? ¿Te acuerdas, Pedro? Eso es lo que hace uno, ¿no? No, con ternura. Le sigue enseñando, lo corrige, le muestra amor, le da oportunidad. Eso es lo que hace. Sí, pero él le falló, pero Jesús no. Jesús no había cambiado. Entonces vemos su trato con los pecadores. Ahora hablemos un poco del trato de Jesús con los más débiles, porque también estuvo del lado de los débiles y con ellos también mostró compasión. Personas a las que nadie se hubiera acercado. Enfermos, leprosos. ¿Cuántas veces Jesús sanó a un leproso? Y no hay una forma de que Jesús lo hubiese podido hacer si no se hubiera acercado a él. Pero algunos pensaban que si se acercaban al leproso, primero iban a ser contagiados y segundo, iban a ser condenados, porque no era lícito que alguien se acercara a uno que era leproso. ¿Y qué hizo Jesús? Imaginen a Jesús hablando con un leproso y la cara de los discípulos viendo eso. Elegimos a quién queremos ser o con quién queremos ser amables, con quién queremos ser buenos. Elegimos eso, pero Jesús va mucho más allá de eso. Jesús lloró cuando murió Lázaro, pero no fue porque iba a extrañar a Lázaro. No, si Jesús sabía que iba a tener toda la eternidad para estar con Lázaro. Pero le dolió que sus hermanas estaban tristes, la ausencia que Lázaro causaría en la vida de las hermanas. Eso fue doloroso para Jesús. Él se dolió del dolor del ajeno, del dolor de las otras personas. No era el dolor de Jesús de que Lázaro no va a estar. No. Jesús sabía que él iba a estar con Lázaro la eternidad. Pero vio el dolor de las mujeres y entonces él mostró bondad y ya sabemos cuál es el resultado de eso. En relación con sus discípulos, como dijimos, en Pedro vimos esa actitud. Enseñó una y otra vez a sus discípulos. Algunos eran lentos para aprender, algunos eran lentos para escuchar, pero él fue paciente y mostró bondad. Hermanos, esto me golpea duro porque yo haciendo este mensaje pensaba solamente en mi familia, nada más, en el rebaño más pequeño que tengo a mi lado. Y uno falla tanto en eso, porque uno otra vez elige con quién quiere
No, vamos a ser amables con fulano de tal porque ya sabemos, no. Organizamos todo y es nuestra naturaleza, maquina así en la cabeza. Pero no, tenemos que cambiar eso y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a hacerlo correctamente. Jesús nunca ridiculizó a nadie por ser inferior o por tener una, no inferior, por tener una dificultad, ¿sí? Él nunca ridiculizó a nadie simplemente por ser diferente. No vemos eso. Estuvo con personas inmaduras, estuvo con personas doctas en la ley y nunca aprovechó de eso. Siempre mostró benignidad con las personas, siempre lo hizo. Ahora, bueno, pero es que él era Jesús. No, él lo hizo como un hombre. Por eso tomó forma de hombre, siendo semejante a los hombres. Lo hizo como un hombre. ¿Y cómo lo logró? A través del Espíritu. Él estaba completamente controlado por el Espíritu de Dios. El momento más difícil para mostrar amabilidad o benignidad, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el momento más difícil? Recreamos la situación hipotética más terrible. Entran los ladrones a la casa. ¿Cómo mostrar benignidad con los ladrones? ¿Cómo hacemos eso? Porque uno quiere buscar un bate, ¿cierto? O les abrimos la puerta, o les decimos, hey, no se le olvide que allá arriba en el segundo piso está la caja. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Mire, Jesús llevó esto a un extremo. Jesús mostró benignidad en la cruz. ¿Cómo lo hizo? Él no maldijo a nadie por los golpes que recibió. Él oró, dijo, Padre, perdónalos. Hay cosas tan injustas que no vamos a poder entender. De este lado, no vamos a poder entender, no vamos a poder reaccionar. Pero podemos confiar en que Él tiene el control. Podemos confiarle a Él que incluso nuestra vida no nos puede separar de Él, que es el peor temor que tenemos, perder la vida. Pero en realidad podemos mostrar benignidad. Aún colgado en la cruz, Él dijo a quien estaba a uno de sus lados, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Jesús no estaba centrado en su dolor y pudo haber estado centrado en eso. Hasta el último momento estaba pensando cómo proclamar el reino de Dios ahí, minutos antes de que Él muriera. ¿No muestra esto en esencia la benignidad de nuestro Salvador? ¿Cuán bueno es Jesús? La benignidad de Jesús no fue solo una actitud dulce como lo pinta Hollywood, ¿cierto? Un hombre amoroso. Fue una fuerza en Él transformadora que transformó a cualquier persona que estaba a su lado porque sabían que Él en esencia era bueno. A pesar de que le pusieron trampas, a pesar de que le pusieron el pie para que cayera, nunca lo hizo. En esencia Él se mostró bueno, porque en esencia Él es Dios. ¿Somos conocidos por nuestra benignidad? ¿Cómo nos mostramos más benignos? ¿Y cómo cumplimos lo que Pablo dice ahí, sean benignos unos a los otros? Mire, esto puede ser el puente, o más bien, o la puerta, si quiere decirlo así, para que otros conozcan a Dios. Por eso es que esto es importante para Dios. Porque cuando nos negamos a que esto sea una realidad y lo buscamos en nuestra vida, estamos cerrando la puerta para que otros vean a Jesús en nosotros. Lo que Él hizo en nosotros. ¿No creen que esto debería ser diferente si nosotros fuéramos benignos los unos con los otros?
y con aquellos que nos hacen el mal o quienes no nos hacen el bien. Pablo dice en Romanos 2:4, la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. O sea, es la misma bondad, y bueno, no voy a meterme con eso porque el próximo fruto es bondad. De hecho, son dos palabras que son muy similares e incluso intercambiables. Pero es la misma bondad de Dios quien permite que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, dice el Señor. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido de ser buenos con alguien y nos negamos abiertamente? ¿Y por qué? No quiero que piense en su jefe, no quiero que piense en alguien, piense en la familia, piense otra vez de los hijos hacia los padres. ¿Merecen mis padres mi obediencia? Seguro que no, pero yo puedo mostrar benignidad, bondad. ¿Merecen sus esposas amor? De pronto no, pero yo puedo mostrar benignidad. ¿Sujeción a Él? No, pero yo puedo ser benigno y mostrar. ¿Por qué? Porque si Dios está en mí, si el Espíritu de Dios está en mí, Él quiere producir eso en mí. Pero les garantizo una sola cosa, y es que ustedes solos no pueden. No intente vivir como una persona benigna, porque no, eso es algo que simplemente va a ser algo de segundos, del momento. ¿Sí? No es solamente algo externo de correr la silla a la persona o abrir la puerta cuando entras. No. Esa es una actitud del corazón, hermanos. Del corazón. Y esa lectura la hace solamente Dios. Una actitud que hace que veas las cosas diferentes, que conviertes una ofensa en una oportunidad. Si tienes la actitud benigna, entonces cada ofensa es una oportunidad para ti. Una oportunidad buena, por supuesto. Cada molestia es una invitación para servir. Esa persona sí molesta. La benignidad dice: quiero servirte más. Dame más oportunidades de servicio. ¿Sí ven lo opuesto de eso? Dos naturalezas, dos árboles, un solo fruto que agrada a Dios. Proverbios 17, 11, 17 dice: tu bondad, ¿qué versión es esta? En la Nueva Traducción Viviente dice: tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Lo que me gusta es la recompensa de eso, pero esa recompensa no viene de los hombres, es de Dios. ¿Sabe lo que debe producir la benignidad en nosotros? Devuélvase en los frutos: amor, paz, paciencia. Eso es lo que produce. Al ser benignos, eso es lo que produce el gozo. No somos benignos y no produce, no hay nada de eso. Estropea la cosecha, el fruto del Espíritu. Entonces, ¿tenemos un corazón como el de Jesús o actuamos como la mayoría? ¿Podemos elegir eso? Tenemos que recordar quiénes éramos, o quizás quiénes somos todavía. Y si su bondad no ha tocado nuestras vidas, pedirle a Él que bondadosamente se acerque a nosotros y nos perdone. Y nosotros podamos confesar nuestros pecados y decirle que sin Él no podemos vivir como Él espera que lo hagamos. ¿Qué te detiene hoy para hacer el bien? Usted a veces no piensa: uy, esta semana voy a hacer eso, y después se queda pensando un poquito más y ya dice: no, mejor no. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene a hacer el bien? Piénselo. A cualquier persona, ¿qué te detiene? En cualquier caso, yo les voy a decir qué es. Pecado. Es un pecado. Es mi pecado, es mi egoísmo, es mi envidia, es mi orgullo.
Cualquier pecado es lo único que me detiene para ser bueno como los demás. Son las obras de la carne, lo que, otra vez, como dice Pablo ahí en el capítulo, lo que contrasta el fruto del Espíritu. ¿Sí? Hay una elección, pero tu elección no es hacer el bien, tu elección es escoger aquel que hizo el bien. Y hay uno solo bueno y se llama Cristo. Y si Él está en ti, Él te da su Espíritu para que tú vivas como Él y produzcas en ti el bien. La benignidad no es solamente algo superficial, es el carácter de Cristo en tu vida. Y eso nos da el poder para hacer el bien a los demás. Cierre sus ojos y oremos. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra.